Con este video, se expondrá el tema de diseño de herramientas para uniones en soldadura. Hola. Gabriela, ¿qué estás haciendo? Estudiando. Hola Luis, soy Mónica y Siri, pero no entiendo nada. Y pronto serán los exámenes. ¿Qué estás estudiando? Diseño de herramientas para uniones en soldadura. ¿Me ayudas, por favor? Claro, pero hay que empezar con orden. Antes que nada, sabremos qué es una unión, elementos de sujeción, tipos de soldaduras, dispositivos para montaje para soldar, cuerpos de montaje en soldadura, métodos de soldaduras, tipos de uniones y cordones. Pero bueno, que mejor que vayamos avanzando. ¿En serio, todo eso? Vale. Empecemos. Bueno, las uniones. Todas las uniones de una estructura deben proyectarse de forma que le permitan conseguir a la misma el proyectado nivel de seguridad, buen comportamiento en servicio y durabilidad, y deben ser capaces de resistir al menos los esfuerzos previstos para ellas en el análisis global de la estructura. Las uniones se proyectarán de forma que sean de fácil y segura ejecución. En particular, se prestará la debida atención a disponer el espacio necesario para montar las piezas con seguridad, apretar los tornillos, permitir el acceso de los soldadores, permitir el acceso del personal encargado de realizar los tratamientos de protección y mantenimiento, de los trabajos de inspección, y de sus equipos. También deberán tenerse en cuenta los efectos a que puedan dar origen las tolerancias en longitud y en el ángulo entre caras de una misma pieza sobre el ajuste con las piezas contiguas. Los elementos de sujeción de un montaje. Deben mantener las piezas sujetas de modo firme y seguro. Tienen que tener fortaleza superficie para que no se doblen. La dirección de presión de trabajo tiene que elegirse de tal modo que quede totalmente eliminada la posibilidad de que la pieza pueda flexarse, bascularse o deformarse. Frecuentemente los elementos de sujeción que ejercen presión no actúan directamente sino a través de grupos o de piezas de presión. Hay elementos de sujeción rígidos y otros elásticos. ¿Pero qué herramientas se usan para poder sujetar estas piezas? Sí, claro, tranquila, hay diferentes formas de sujeción y diferentes herramientas para hacer las uniones correspondientes. La primera pueden ser los discos de presión, las piezas de apriete, algunas formas de bridas. Pero además existen otros tipos de sujeción que se acomodan al tipo de montaje. Para las uniones de soldadura son recomendables las bridas. Estas herramientas tienen un diseño más apto y no se corre un riesgo de seguridad. ¿Pero para qué son los montajes de soldadura? ¿Por qué se distinguen de los atornillados y remachados? Los dispositivos o montajes para soldar se suelen utilizar solamente para apuntar las piezas entre sí. La soldadura definitiva se realiza luego fuera del montaje. Los montajes para soldar se construyen generalmente a manera de entramado, partiendo de perfiles laminados con objeto que desde todas partes pueda accederse bien a los puntos de soldar. No tienen que construirse de forma demasiado pesada para poder facilitar el giro y el vuelco. Todo va bien. Venga, no te duermas. Los cuerpos de montaje soldados son relativamente ligeros y manejables. Están compuestos de perfiles laminados y chapas de espesor adecuado, como chapa de calderas y soldado de manera tan exenta de tensiones como sea posible. La soldadura exenta de tensiones es importante, pues de otro modo se representan más tarde alteraciones de medidas, deformaciones o torsiones. En cientos de casos, antes de terminado el cuerpo del montaje habrá que someterlo todo en él, o solamente en los sitios en que sea fácil que puedan existir tensiones, a un recocido para eliminarlas. Los grandes cuerpos de montaje se hacen casi exclusivamente de construcción soldada, ya que todos los demás procedimientos constructivos resultan demasiado caros y demasiado pesados. ¿Te puedes imaginar un automóvil con puros tornillos? ¿Qué costo tendría y también qué pesado sería? Es la diferencia entre las uniones soldadas. ¿Pero esto qué tiene que ver con el diseño de herramientas? Bien, pues no es tan fácil de explicar, pero ya te dije las herramientas que sujetan a la pieza y el diseño que se tiene que tener, para tener una mejor seguridad y el fácil acceso en el mantenimiento. Y esto tan solo es una parte del diseño. También se tiene que calcular y saber los tipos de soldadura que se deben aplicar. Déjatelo explico. Con métodos de soldadura autorizados. Los más habituales en las estructuras de acero objeto de esta instrucción. Soldadura manual con electrodo recubierto, con recubrimientos de tipo rutilo o básico. Soldeo por arco eléctrico manual que incluye revestimientos de tipo rutilo y básico además de otros.
Soldadura semiautomática bajo protección gaseosa, con hilo macizo o tubular relleno de flux, con transferencia en lluvia, spray. Soldadura semiautomática con hilo tubular relleno de flux, sin protección gaseosa, con transferencia en lluvia, spray. Soldadura automática por arco sumergido. Para el empleo de otros procedimientos, o de electrodos con otros recubrimientos, se requerirá autorización de la dirección facultativa. En cualquier caso, las características mecánicas del metal de aportación serán iguales o superiores a las del acero de las piezas a soldar. Tipos de uniones y de cordones. Por la posición relativa de las piezas a unir, las uniones soldadas pueden ser a tope, en T o a solape. Los cordones de soldadura de depositar entre las piezas a unir para formar una unión soldada se dividen en cordones en ángulo y cordones a tope. Las soldaduras pueden realizarse, además, por un lado o por ambos lados. Los cordones en ángulo se denominan laterales cuando son paralelos a la dirección del esfuerzo que transmiten, frontales cuando son normales a dicho esfuerzo y oblicuos en casos intermedios. En cualquier caso pueden ser continuos o discontinuos. Los cordones a tope pueden ser de penetración completa o de penetración parcial. Tal vez te preguntes, ¿y esto qué tiene que ver con el diseño de herramientas por soldadura? Y a lo cual contestaré, que el diseño es bastante amplio desde las herramientas a soldar hasta los cordones que se tienen que aplicar en una sara. Para concluir, soldaduras. En las uniones directas entre barras, las uniones se realizarán mediante soldadura. Asimismo se realizarán mediante soldadura las uniones de las cártelas a los cordones y la unión de las diagonales o montantes a las cártelas. En uniones directas entre barras, la soldadura se efectuará a lo largo de todo el perímetro de contacto de la diagonal o montante con el cordón. Como excepción, en las uniones con solape, la parte solapada no necesita ser soldada, siempre que las componentes normales al cordón de los esfuerzos axiles en las otras dos barras que concurran en el nudo, no difieran entre sí en más de un 20% de la mayor de dichas componentes. En caso contrario, la barra más solicitada será la pasante, y se soldará por completo al cordón antes de ser solapada por la otra diagonal o montante. Dicha soldadura puede ser a tope, con penetración parcial, en ángulo o una combinación entre ellas. En cualquier caso, la resistencia de la soldadura no debe ser inferior a la de la barra, diagonal o montante, unida al cordón o a otra diagonal o montante. En zonas concretas poco solicitadas se podrá admitir una resistencia inferior de la soldadura siempre que el autor del proyecto justifique explícitamente que las soldaduras tienen una resistencia suficiente, tanto para permitir distribuciones no uniformes de tensiones como para asegurar la capacidad de deformación necesaria para permitir la redistribución de las flexiones secundarias. Se supondrá cumplida dicha condición cuando la soldadura sea de penetración completa o cuando su garganta sea al menos igual al espesor T de la barra a unir. A estos efectos se entiende que A es la garganta eficaz que resulta al descontar del espesor de garganta ejecutado lo que corresponda en función de la holgura que exista entre la diagonal o montante y el cordón, según. En cualquier caso, la holgura deberá ser siempre inferior a 3 milímetros, conforme a lo expuesto. En el caso de soldaduras en ángulo, o con penetración parcial, el plan de control de ejecución del proyecto deberá incluir la homologación de los procedimientos de soldeo, según un en ISO 15614-1 o un en ISO 15613, de cuantas uniones tipo que, por la diferente geometría de diámetros, espesores, número y ángulos de elementos que confluyan en el nudo, grados de separación o solape, etc., así lo requieran. En particular, dichos procedimientos deberán definir explícitamente la acreditación de las holguras máximas a lo largo de perímetro de la unión, los puntos de inicio y fin de cada pasada y el número de pasadas necesarias para garantizar el espesor de proyecto de la garganta eficaz de la soldadura en ángulo o a lo largo de todo el perímetro de la unión, lo que exige un número de pasadas variable entre las zonas de puntera, talón y laterales de la unión. La acreditación de la geometría exterior de la unión, una vez terminada, para garantizar que se ha conseguido el espesor de proyecto de la garganta eficaz a lo largo de todo el perímetro. Detalles para soldaduras tipo se indican para perfiles tubulares rectangulares y circulares, respectivamente. Recomendaciones más detalladas se indican en la norma en 1090-2. Espero haberte ayudado, por lo menos ya sabes algo más sobre las uniones de soldadura, cómo se emplean, y que no solo tienes que ver el diseño de las herramientas de sujeción sino también los tipos de cordones. Sí, muchas gracias, me ha quedado muy claro las diferencias de las uniones y los tipos de uniones.